suprema de la guía divina. Y si es así, damas y caballeros, ¿por qué debemos tener miedo? ¿Por qué no nos podemos abrir, movernos, salir de nuestro círculo de personas y llegar a nuestros hermanos y hermanas de una manera nada egoísta, totalmente generosa? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Por qué no estamos pudiendo dar el primer paso? ¿Por qué es que seguimos esperando que llegue una ganancia o un profeta para que venga a solucionar estos problemas? ¿Por qué no podemos nosotros tomar pasos pequeños para hacer un cambio pequeño por la humanidad? Todos los que fallan lo hacen porque siempre están dentro de sí mismos, con miedo, pensando solamente en los placeres pequeños de la vida individual. Y esto nos mantiene alejados de la gran felicidad que podríamos compartir con este gran universo de todas las personas que están con nosotros. Hasta que seamos prisioneros de nuestros deseos, de nuestros placeres, hasta que no podamos entender la diferencia entre necesidad y deseo, estaremos por siempre en la oscuridad. En 43 años de mi vida, nunca me he cruzado con un solo ser humano que no haya querido hacer algo bueno y sentirse bien al respecto. Aún aquellos que a veces se meten en las acciones más egoístas, algunas veces estas personas sienten satisfacción en el saber que hicieron algo bueno. Todo el mundo tiene un punto de vista positivo sobre sí mismo, y esto es a lo que se le debe dar una oportunidad de seguir creciendo. Entonces, damas y caballeros, ¿por qué es que algunos de nosotros no somos capaces de dar ese paso para hacer algo bueno? O inclusive si lo hemos hecho, ¿por qué no podemos sostener ese momento? Y la respuesta está en la fuerza que tenemos, esa fuerza interna que nos da la capacidad de salirnos de lo egoísta y de extendernos. Al extendernos podemos darnos poder a nosotros mismos, liberarnos del miedo y de los deseos. Apenas podamos tener el autocontrol y salirnos de estos medios, habrá un mundo nuevo de paz y calma y felicidad ante nuestros ojos. Una energía positiva que nace de la necesidad de ayudar a los demás atrae tanta más positividad. El sentimiento de ser realmente personas para los demás, como lo envisionó el padre Pedro Rubén. Eso es posible, se puede hacer. Querida audiencia, el amor es algo muy gracioso. Cuando tenemos la valentía para dejar que el amor viva en nosotros, se hace una realidad posible para nosotros. Esto lo digo porque es el amor, y el amor solamente, el que nos lleva al sacrificio. Y el sacrificio es una parte integral del servicio, de la responsabilidad social. Mahatma Gandhi, de la India, habló de una manera tan bella sobre 7 pecados mortales que todos los seres humanos tienen que evitar. Son la riqueza sin el trabajo, el placer sin la conciencia, la ciencia sin la humanidad, el conocimiento sin el carácter, la política sin los principios, el comercio sin la moralidad y el servicio sin el sacrificio.
Pareciera que el sacrificio es una virtud que solamente algunos de nosotros tenemos, pero no. Apenas llenamos nuestros corazones con amor y tenemos fe y queremos dar nuestro servicio, el sacrificio ya no es algo lejano. No estoy defendiendo o diciendo que tengo que tener hambre para poder darle comida a los que están a mi alrededor, porque si yo fuera a hacer eso, entonces yo me moriría muy rápidamente y conmigo se moriría mi universo también. Está dentro de mí y es a través de mí que mi universo existe. Así que la parte práctica y posible se trata de compartir. Compartir es una manera de hacer un sacrificio, compartir mi alimento, mis recursos, mi riqueza, con todos los que pueda hacerlo, de manera que mientras yo viva, otros también puedan vivir. Después de todo, ¿qué tanto tiene que vivir? ¿Con cuánto vive una persona? Con un poco de pan, con una cobija y un techo encima. Y todos tenemos, o muchos de nosotros tenemos mucho más que esto. Entonces, guardar es una virtud, pero retener es un vicio. Sin embargo, no dudamos en ser consumidores, solamente consumidores, y quizás consumidores de recursos que la naturaleza no nos ha dado a nosotros nada más. Compartir algo de esto implica sacrificio. Sin embargo, a veces dudamos en hacerlo, pero una vez aprendemos a hacerlo, nos ponemos en una vida que nos trae más satisfacciones. En esta época moderna, servir a alguien tiene que ver con ayudar a la gente en el día a día. Aún así quiere decir hablar con los otros, rezar con los otros, llorar con los otros. Un gran pensador de la India que fundó un grupo que funciona en muchos países sin tener en cuenta la raza, la religión y la cultura, fue la persona que mencionó el concepto Daritri, que significa imprivilegiado, pobre, y Nara significa mucho. Y en su filosofía en la India y de la India, el servicio a los pobres se tomaba como servir a Dios. Entonces lo que se decía es, podrían hacer una y otra vez y sufrir muchas miserias de manera que pueda alabar a mi Dios, el miserable, el más pobre de todas las especies. Y al decir esta frase, Swami se enfocó su intención de aliviar las miserias de las masas pobres en la India, que gradualmente se estaban muriendo de hambre y la desesperación bajo la colonia. Y utilizando este concepto, este gran innovador y este gran motivador estaba tratando de que los ricos pasaran a hacerle servicio a los pobres, pero ignorando el hecho de que venir a servir a los pobres no era el último propósito. Su fe era irrevocable. Para poder llenar su misión de servir a las masas sin distinción y sin diferenciación, él utilizó la religión para llegar a su meta. La estructura élite de la educación en la sociedad de la India vinieron hacia él. ¿Y por qué? Porque pensaban que al servir a los pobres estaban sirviendo a Dios. Así que la religión les servía para ayudar a los pobres. Querida audiencia, este concepto
es verdad y siempre fue verdad, y lo es en este contexto social de hoy en día. La sociedad contemporánea se está dividiendo cada vez más en aquellos que controlan los recursos humanos y las masas que no cuentan con esas riquezas. El hecho es que en el día de hoy los exitosos no lo son solamente por lo que tienen. Los pocos de este mundo que están tratando de apropiarse de lo que les pertenece por igual a todos los demás, y al hacer eso están creando las bases para un gran descontento y quizás para una violencia. El concepto de ser capaz de sentir y servir lo divino a través de los pobres y los marginados es un método no violento que debemos aplicar en estos sistemas que están tan heridos. Yo todavía tengo que hablar un poco sobre la responsabilidad social como ha existido en la India a través de los siglos y los miles de años. India era una sociedad en la que una villa era una unidad autosostenible e independiente. Por lo tanto, era natural que todos en una villa se cuidaran los unos a los otros. Los ricos donaban con templos y con sistemas de educación y con otros recursos. Cada villa era como una gran familia con unas jerarquías muy bien marcadas. La responsabilidad social era clave porque cada sociedad dependía de las tareas complementarias de los unos hacia los otros. Pero cuando llegaron los británicos a colonizarlos, estas unidades autosostenibles se fueron corrompiendo poco a poco, de manera que la energía se pudiera abrir para facilitar a los gobernantes de la colonia. La anonimidad de este tipo de sociedad llevó a que se rompiera este tipo de responsabilidad que ya no era lo que antes había sido. Más tarde, cuando Mahatma Gandhi llegó al liderazgo de las masas de la India, él definió las tradiciones y propuso el concepto de la confianza. Este es uno de los conceptos de Mahatma Gandhi más importantes. Él dijo: supongamos que ya tengo una gran fortuna y tengo una gran historia que he logrado, así que debo saber que toda esa riqueza no pertenece a mí. Lo que sí pertenece a mí es el derecho de tener una vida honrable, no mejor de aquella que disfruten miles de millones de personas. El resto de mi riqueza pertenece a la comunidad y se debe utilizar para el bienestar de la comunidad. Gandhi estaba convencido de que acumular era una forma de robar y que la naturaleza producía lo suficiente para sostener a todos sus niños. Y también él creía que como todo venía de Dios y pertenecía a Dios, entonces quienes tuvieran una proporción adicional estaba destinado a ser un acumulador de esos fondos para los demás. Todos los seres humanos de la India, Swami, la Madre Teresa, Mahatma Gandhi y muchos otros se unieron en su creencia de que el servicio no puede ser egoísta y no debe tener expectativa. Este hecho es un punto muy importante en el camino al servicio. En palabras de Vivekananda, en el mundo tomemos siempre la posición del que da. Demos
todo y no busquemos una remuneración. Demos amor, demos ayuda, servicio y demos todo lo que podamos, pero no pongamos condiciones y nada debe ser impuesto. Demos nuestro propio ser, solamente como Dios nos lo da a nosotros. Damas y caballeros, otro factor que gradualmente se ha ido volviendo una marca de la sociedad moderna de hoy y que nosotros como congresos de exalumnos jesuitas hemos hablado en los últimos días. El factor es una cierta obligación de tener una responsabilidad social. Parece como si el sistema presente económico social está orientado hacia empujarnos nos está empujando a que tengamos responsabilidad social. Parece como si nosotros no pudiéramos de otra manera hacer las cosas. Damas y caballeros, me gustaría pedirles que por favor tomen tiempo para reflexionar sobre cómo y por qué y cuándo nuestra sociedad moderna llegó a un punto en el que hemos tenido que actuar así y aislar y hacer que sean las organizaciones y otras personas las que hagan su responsabilidad social. ¿Cuándo renunciamos nuestro deber más básico de ayudarnos los unos a los otros? ¿Y por qué es que estamos dejando que esta calidad básica se nos escape? La respuesta a esto no es fácil. Sin embargo, no es tan compleja que no podamos descubrirla. Es natural dejar que algo nuevo reemplace a lo viejo, pero tenemos que renunciar así a algo. Tenemos para un mundo moderno lleno de economía. Tenemos que portarnos así. No nos está faltando la evolución básica sobre cómo debe ser este mundo en cuanto al servicio. Culpar a los dioses es una manera muy fácil de hacerlo. Y quienes lo hacen sienten que como este es el mundo de Dios y Él lo creó y lo sostiene, entonces es su culpa. Claro que este es el mundo de Dios, pero pero ¿lo estamos cuidando? Una persona lo dice de esta manera. Qué tan vergonzoso la forma en que se está culpando a los dioses. Ellos fueron los que nos trajeron estas miserias, sí, pero son ellos mismos también los que deben enfrentarlas y tienen la capacidad para hacerlo. Damas y caballeros, el Papa Juan Pablo II dijo una vez, hay un universo de ley moral escrita en cada corazón humano. La filosofía antigua de la India cree que las leyes universales están llenas de cantidad de factores como lo dijo el Padre Reverendo, cada ser humano debe vivir con la responsabilidad de llenar sus propios valores. Sin embargo, esa es la manera en que vivimos en este mundo el día de hoy. ¿Hemos hecho que este mundo sea un mejor para vivir? ¿O hemos simplemente dejado que las fuerzas mayores creen una democracia nueva? Estamos proporcionando servicio, dando simplemente un poco de agua a un adulto y estamos ignorando la justicia moral.
Queridas personas, este no es un examen sobre las instituciones políticas, pero sí se trata de reflexionar sobre las formas y medios con los cuales podemos crear un mundo justo para todos. Después de todo, los políticos que están creando y sosteniendo estos sistemas deben recordar que ellos también son seres humanos. Y al hacer servicio, yo quisiera llamar la atención a un último punto, que es el de el servicio sin egoísmo. La tendencia en este mundo es que antes de que nos metemos en cualquier acto de generosidad, tratamos de mostrárselo al mundo. Si nosotros vivimos en un mundo que está basado en la comunicación con el resto del mundo, pero que cada acto de filantropía no debe depender en la apreciación de los demás. El bien no necesita ser evaluado. De hecho, el bien es un elemento para todo lo demás en este mundo y someterlo a la aprobación de los demás no está bien. Compartir nuestra filantropía y nuestro bien hacia el mundo es algo bueno, pero nuestra preocupación se va hacia aquellos que ven el servicio como una manera de cultivar su posición social. No se dan cuenta de que la fama y la fortuna son como el agua del océano. Mientras más uno la beba, más sedientos estaremos. Y damas y caballeros, para ustedes, los que están sirviendo solamente por la fama, quisiera recordarles las palabras de Martin Luther King. No todo el mundo puede ser famoso, pero todo el mundo puede ser grandioso, porque la grandiosidad se determina según el servicio. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes un cuento de la India de hace 900 años. En una selva vivía una lora que era el rey y vivía con toda su comunidad de loros. Ellos aprendieron a comer unos granos y todos fueron aprendiendo poco a poco. De esta manera los cazadores fueron capaces de cazar a estos loros. Los loros aprendieron a comer y se los fueron cazando poco a poco y la comunidad se fue reduciendo. Aprendieron entonces a decir esto: el cazador va a venir, nos va a poner su trampa, pero no debemos ser ambiciosos. Y así en adelante, el rey les explicó que era su ambición la que los estaba llevando a las trampas y que por eso debían de ser conscientes de esa trampa. Entonces, las loras repitieron esta frase y al final del día todos decidieron salir volando hacia la trampa. Se dieron cuenta de que más de la mitad estaban atrapadas y lo que fue chistoso es que todavía estaban cantando la misma frase: el cazador va a venir, nos va a poner su trampa, pero no debemos ser ambiciosos. Luego el rey Lora les dijo: parece que las loras tienen el conocimiento de qué deben hacer, pero no lo están siendo capaces de llevarlo a cabo. Le pidieron entonces al rey que los perdonara. El rey les dijo que solamente había una solución, que cada una de las loras, fuerte o débil, tenía que trabajar ayudándole a los demás. Y al contar a 3, todas las loras tienen que salir volando con la red atada a sus patas. Todas las loras salieron volando y se encontraron una armada de ratas que fueron las que atraparon la red. Y en esta fábula podemos ver que la fertilidad del conocimiento sin la acción está presente, la maravilla de ayudarse los unos a los otros y por último,
la gran virtud de apoyarse los unos a los otros. Damas y caballeros, el servicio puede parecer muy atractivo o muy raro para aquellos que nunca lo han hecho. Puede parecerle muy seguro a los que les parece importante este tipo de experiencia en su vida. Es el único camino que nos puede dar paz, calma y felicidad. La caridad y la filantropía son palabras hechas por el hombre, pero el acto de ofrecer nuestras manos es más antiguo que todas las civilizaciones. Y antes de concluir, quisiera decir una pequeña oración por la paz universal. Son solo 3 líneas. Pueden sentarse, cerrar sus ojos y seguirme mentalmente. Dios nos dirige de la realidad a la existencia del ser. Llévanos de la oscuridad de la ignorancia a la luz del conocimiento espiritual. Llévanos del miedo de la muerte al conocimiento de la inmortalidad. Que la paz continúe con nosotros. Muchas gracias. Namaste. Vamos entonces a continuar con la dinámica. Haré un resumen mientras me pasan las preguntas y a las 12 en punto terminaremos. La ponencia ha sido sobre una pregunta muy importante: ¿cómo practicar la responsabilidad social en beneficio de los más necesitados? Miss Swati ha comenzado con un presupuesto. La responsabilidad social es parte de nuestro crecimiento humano. Todo lo que vive debe crecer externamente y, en nuestro caso, también internamente. Comienza también con un principio muy claro: hasta que al menos todos nosotros, como individuos que constituimos el tejido social, no hagamos un intento consciente para llegar hasta los demás, no seremos capaces de elevarnos a nosotros mismos como seres humanos, balanceados, maduros de mente, compasivos de corazón y en paz con nosotros mismos. Miss Swati nos ha invitado a través de 3 preguntas a reflexionar sobre todo ello. La primera: ¿por qué practicar la responsabilidad social? Nos ha dejado claro que cuando llegamos a otros, cuando nos acercamos a otros, el mayor beneficiario es nuestro propio ser. Todo ser humano tiene la necesidad de ser necesitado. Un ser humano solitario está enfermo o sin vida. El que da y el que recibe son 2 caras de la misma moneda. El que da hoy con seguridad será el que recibe en un tiempo futuro. Y, como nos lo citaba, el servicio es el alquiler que usted paga por habitar en este mundo. La segunda pregunta: ¿quién es el necesitado? La más fácil, nos ha hecho reflexionar Miss Swati, la más fácil, la mayor equivocación es creer que el necesitado es el débil económicamente, o el débil físicamente, o especialmente hoy, el que lucha por la paz. La necesidad humana puede ser, en general, categorizada como material o no material. La locura más común que sufrimos es pensar que el pobre es el necesitado, que al dar de nuestros recursos financieros estamos ayudando al pobre,
y absolviendo la culpa de nuestro egoísmo. La idea es extender la misma responsabilidad que sentimos por las personas cercanas hacia todos los que están cerca de nosotros, incluso si no tienen aparentemente nada que ofrecernos. La mayor necesidad es de aquellos que necesitan nuestro tiempo, amor, cuidado y calidez. Lo que importa, como la Madre Teresa nos recuerda, es yo te necesité y no me rechazaste. Nosotros tenemos la obligación de retornar a nuestro entorno las oportunidades que hemos recibido en la vida. Y por eso nos ha hecho un llamado a no juzgar quién es digno de nuestro servicio, sino que debemos tratar a todos con una mente igualitaria. La tercera pregunta, ¿cómo practicar la responsabilidad hacia el necesitado? Se preguntaba también Miswati, ¿de qué manera y con qué medios podemos practicar el arte de ser responsables hacia aquellos con los que no tenemos una relación personal? Nos ha dicho que el amor nos abre, pero necesitamos abrirnos al amor.